Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó a la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que a Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme niña, levántate». La niña que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer
a la niña. Palabra del Señor. Las palabras en la gracia y perdonan nuestros pecados. Viene más fuerte la lluvia, gracias a Dios también por esta bendición de la lluvia. ¿Verdad que por mucho tiempo estuvimos pidiéndole a Dios que nos mandara la lluvia? Aquí está. Bueno, estamos celebrando esta Eucaristía en este domingo 13º del tiempo ordinario, y como lo decíamos al inicio de la misma, como acción de gracias a Dios por este inicio del ministerio sacerdotal que ejercerá Padre Tomás Pablo en esta comunidad parroquial al ser nombrado vicario parroquial, para que como colaborador del obispo, como colaborador del ministerio episcopal, así somos todos los presbíteros, colaboradores del ministerio episcopal, unido al párroco, pueda brindar ese servicio pastoral, el servicio ministerial, y hacer presente a Jesús. Si todo cristiano es y debe comportarse como otro Cristo, el mismo Cristo, cuanto más un sacerdote que por su ministerio hace presente a Cristo mismo. Y Cristo sigue acompañando a su pueblo. Y Cristo sigue hoy manifestando el amor infinito de Dios a un pueblo que en su caminar experimenta situaciones alegres, pero también tristes, éxitos, pero también fracasos, salud, pero también enfermedad, vida, pero también muerte. Y a veces podríamos correr el peligro de desanimarnos, de perder la esperanza ante las experiencias de dolor, de sufrimiento, de enfermedad o de muerte. Y hoy las lecturas que nos presenta la liturgia nos animan a la esperanza, y especialmente el Evangelio que se ha proclamado nos presenta a un Jesús que está disponible, que a pesar de que tenía su agenda muy ocupada, siempre muestra disponibilidad. Y es algo que debemos intentar nosotros los sacerdotes, que en medio de nuestra agenda tan ocupada, como realmente la tenemos todos los sacerdotes, mostrar esa disponibilidad ante las necesidades de nuestra gente, de los feligreses que se nos han confiado. Porque es la disponibilidad de Dios, es la disponibilidad de Jesús la que reflejamos cuando procuramos, aún en medio de nuestras limitaciones personales, cansancios, mostrarnos disponibles para atender las necesidades de nuestra gente. Y así es Jesús, se muestra disponible. De modo que cuando Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, se acerca a Jesús, se pone de rodillas a sus pies y le suplica con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento! Mi hija está agonizando. Muchos de los presentes son padres de familia. ¿Podríamos imaginar la experiencia de dolor y de sufrimiento de un padre al ver agonizando a su hija o a su hijo? Claro que es grande esa angustia, ese dolor. Se lo expone a Jesús, le pide que le ayude, que haga algo. Y Jesús se fue con él. Y mucha gente lo seguía.
Pero mientras iban de camino, nos relata hoy San Marcos, sucede otro acontecimiento no previsto. Otra mujer, una mujer que también estaba sufriendo, llevaba 12 años con hemorragias. Había ido a los médicos de entonces, había puesto los medios humanos para poderse curar y habían pasado ya 12 años. La esperanza iba cada vez más apagándose. Quizá no había más que hacer, pero escucha hablar de Jesús y se suscita en ella la fe y la confianza y la esperanza. Quiere pasar desapercibida esta mujer porque sabía muy bien de que, de acuerdo a su enfermedad, siendo ella hemorroísa, pues en la mentalidad judía era rechazada, alejada de la sociedad porque se le consideraba una pecadora pública, una desdichada de Dios. Dios ya no le oía, entonces no merecía que nadie la atendiera. Quería pasar desapercibido esta mujer y piensa, ojalá pudiera tan solo acercarme a como pueda y tocarle el borde de su manto y así quedaré curada. Y vence los obstáculos y se acerca a Jesús a como pudo. Y gracias a esa fe bendita, ella quedó curada después de haber hecho todo lo posible por 12 años. Quiso pasar desapercibida ella, pero no Jesús. No Jesús, que conocía la grandeza de la fe de esta mujer, la sencillez de su alma, de su corazón. Y Jesús quería que ese acontecimiento no quedara en silencio, que fuera un testimonio. Y por eso pregunta, ¿quién me ha tocado? Y ante la pregunta, sus discípulos le dicen, ¿cómo se te ocurre preguntar quién me ha tocado si te apretuja la gente? Te ha tocado un montón de gente. Pero mucha gente se acercaba a Jesús quizá por curiosidad. Mucha gente se acercaba a Jesús sin esperar algo de él, quizá. Mucha gente se acercaba a Jesús porque lo hacía mucha gente. Pero no esta mujer. Y cuando esta mujer, la hemorroísa, descubre que Jesús la estaba buscando, no le queda más sino manifestarse. Y de esta forma, Jesús quiere que la fe de esta mujer sea un testimonio por todas las generaciones, también para nosotros. Y cuando llegan a la casa de Jairo, vaya frustración, ya estaba muerta su hija. Si todavía la hemorroísa tenía una mínima esperanza, porque todavía estaba viva, Jairo ya no tiene esperanza. Su hija está muerta. No hay nada más que hacer. Pero Jesús le alienta, a pesar de todo lo que tenía en contra Jairo. Jesús le dice, basta que tengas fe, no tengas miedo. ¿Cuántas veces también nosotros vivimos situaciones límite? Situaciones límite, ya sea por motivo de alguna enfermedad, o ya sea porque a lo mejor estamos siendo muy recurrentes a un pecado y no logramos salir de esa situación, ya sea porque estamos viviendo, qué sé yo, en una situación irregular de la cual no logramos salir, o a lo mejor tenemos alguna enemistad en la familia o con alguna otra persona fuera de la familia, o ante las guerras, por ejemplo, de las naciones. Uno podría decir, esto pareciera imposible que se lleguen a acuerdos. Pero hoy Jesús quiere también alentar en nosotros la esperanza y nos dice estas mismas palabras: no tengas miedo, no te desanimes, no te desesperes, basta que tengas fe. Una fe a toda prueba es la que debemos ir cultivando nosotros los cristianos. Y Jairo cree, de modo que cuando entran a donde estaba su hija, Jesús revela una verdad: no está muerta,
está tan solo dormida. La muerte para un cristiano no es la aniquilación de la existencia, sino la posibilidad de despertar a la vida eterna. Por eso, incluso ante la realidad de la muerte, no debemos perder nosotros la esperanza ni la confianza en Dios, porque Jesús es la vida ante la muerte. Por eso hace el milagro, toma de la mano a la niña y le dice Talita cum, que significa: niña, a ti te lo digo, levántate. Este evangelio se escribió en griego, pero San Marcos quiso mantener estas palabras de Jesús pronunciadas en su propio idioma, el arameo, por el significado que encierran esas palabras. Talita cum, ante la muerte todavía está la esperanza de la vida. Dios nos responde con la vida ante la pregunta de la muerte, pero también ante tantas experiencias de muerte que podríamos vivir nosotros a lo largo de nuestra vida terrenal, especialmente el pecado. Talita cum, a ti te lo digo, levántate. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Qué bueno es Jesús, y le damos gracias por esta lección que quiere que hoy nuevamente aprendamos y que grabemos en lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Y para eso estamos los sacerdotes, para alimentar la esperanza de nuestro pueblo, de la iglesia, esa esperanza puesta en Jesús. Puesta en Jesús, no una esperanza humana nada más, que es muy limitada. La esperanza que nos da Dios no tiene límites, no tiene límites, de tal modo que cuando nosotros pensamos ya es imposible, nunca olvidemos que para Dios todo es posible. Pues que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos aliente también en esta esperanza y que haga muy fructífero el ministerio sacerdotal de Padre Tomás, unido al ministerio sacerdotal de Padre Freddy. Padre Freddy, pues, un gran sacerdote que también, además de ser párroco de Acatenango, tiene pues otros muchos ministerios y apostolados, entre ellos, por ejemplo, ser profesor en el seminario. De hecho, Padre Freddy fue mi profesor en aquellos años de estudiante en el seminario. También se desarrolla en el ministerio de liberación, de exorcismos. Entonces, pues ya necesitaba pues la ayuda de alguien más para poder brindar un mayor y mejor servicio pastoral. Y por eso es que pues Monseñor ha querido brindarle el apoyo de Padre Tomás, nacido en Santiago Atitlán. Es sotujil hablante, por si alguien sabe sotujil, puede hablar sotujil con él, pero y si alguien solo habla cachiquel, él seguro estará dispuesto a aprender el cachiquel para hablar en cachiquel también con ustedes, si alguien así lo desea. Es bastante joven, apenas tiene 5 años en el ejercicio del ministerio sacerdotal, ha estado ya en varias parroquias. La anterior parroquia, y de donde viene, es de la parroquia San Pedro Yepocapa, ahí estuvo cerca de 3 años, entonces es una parroquia vecina. Y ha estado en otras parroquias como San Pedro La Laguna, dice que ahí estuvo tan solo 25 días. Vamos a ver si aquí en Acatenango tarda mucho más de 25 días, ¿verdad? Seguro que sí. Tiene pues muchas cualidades buenas, humanas y espirituales. Entre ellas dice que cuenta buenos chistes, según me dijeron, no lo sé, ya me dirán ustedes. Pues bien, en nombre de Monseñor, aquí se los dejo.
seguro que va a ser de mucha ayuda pastoral en esta parroquia y seguro que ustedes, como suelen hacerlo con todos los sacerdotes, lo van a recibir pues con mucho cariño, ¿verdad? Ustedes son una comunidad que sabe querer, ¿verdad? Yo cuando estuve aquí me sentí muy querido y por eso les recuerdo con tanto aprecio. Pues gracias siempre por sus oraciones, por todos los sacerdotes y ahora de manera especial por el Padre Freddy y el Padre Tomás, que continúan en esta labor apostólica en esta parroquia de Acatenango. Que así sea. Amén.